buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente. La Iglesia Bautista Betel les da la más cordial bienvenida a la Iglesia Bíblica Dominical. El día de hoy tenemos la lección número 42. Es el estudio 42, Ruth es redimida por vos. Antes que nada, me voy a permitir hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos profundamente por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te agradecemos por la oportunidad que nos brindas nuevamente de escudriñar tu palabra, Señor, de estudiarla para poder aprender un poco más acerca de lo que quieres acerca de nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que tú guíes este estudio, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de tu siervo, Señor, para que sea tu palabra la que pueda ser escuchada. Te pedimos que permita, Señor, que esta palabra llegue a las personas que más lo necesitan, Señor, que llegue a cada una de las personas que tú quieres que la escuchen y conozcan de ti, que tú permitas que todos aquellos que no te conocen aún, por medio de esta palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, conozcan a tu Hijo Jesucristo y lo acepten como Señor de su vida. Te agradecemos y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la lección anterior nos quedamos con Ruth y Noemí, descubriendo que Boz era el pariente que podía redimirlas. Recordemos que el Redentor es básicamente alguien que rescata, alguien que libra. La tierra, hermanos, antiguamente en la Biblia, Dios menciona que la tierra es solamente de Él. Por tal motivo, la tierra no podía ser vendida en su totalidad, no podía permanecer con quien no fuera legítimo propietario, depositario, más bien dicho, de esa tierra. Entonces recordemos que en el año del jubileo podían recuperarla, pero Dios había establecido unos medios por los cuales, antes de que se cumpliera ese año del jubileo, algún pariente, el Redentor, pudiera recuperarla para su hermano. Esto salvo que no existiera linaje, que no existiera descendencia de esa familia. Por eso la importancia de que se mantuviera la línea familiar para que no se perdieran estas tierras, o el derecho a trabajarlas y a labrarlas, a utilizarlas. Entonces nos quedamos con Ruth, Cefía de Noemí. Vamos a ver en estos capítulos restantes del libro de Ruth, en el 3 y el 4, cómo Noemí diseña una estrategia algo peligrosa, algo complicada, para poder proponerle matrimonio de alguna manera a Boz por parte de Ruth. Recordemos que al comienzo de la siega, cuando llegan Ruth y Noemí a Belén, que era aproximadamente en el mes de abril o mayo, hubo un acercamiento entre Boz y Ruth, el cual le dice que se quede en su tierra, la invita a comer, permite que ella recoja un poco más de lo habitual en los campos, le dice que se quede con sus siervas. Todo esto hace creer a Noemí que Boz tenía algún interés en Ruth, pero al final de la siega, esto más o menos unos 3 o 4 meses después, no hay ninguna noticia todavía, ningún acercamiento más allá de lo que ya se había realizado, y al parecer Noemí comienza a desesperarse porque no hay ese acercamiento. Ella termina el capítulo 2
con una esperanza de que vos pudieras redimirlas. ¿Qué es esto? Rescatar la tierra. Recordemos que las mujeres no les estaba permitido el poder trabajar la tierra, entonces necesitaban forzosamente algún familiar hombre para poder trabajar la tierra. Entonces necesitaban este redentor para poder subsistir. Sabemos que Ruth era una mujer muy trabajadora. Podemos suponer que Noemí también, pero suponemos también que al ser de una edad avanzada no estaba en condiciones de trabajar, por lo cual Ruth era la que trabajaba y traía el sustento a la casa. Entonces, a pesar de eso, no le era permitido a Ruth manejar ni trabajar la tierra. Entonces, pues era una situación desesperante, porque en aquellos tiempos era el varón la mano de obra, era el proveedor. Y más adelante vamos a ver cómo esto debería de continuar siendo de alguna manera así. Obviamente las mujeres tienen más capacidades que nosotros, pero por rol, por amor debería de ser el hombre el proveedor primario de su hogar. Entonces comenzamos con esta lección, hermanos. Vemos cómo nuestro contexto es Ruth, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 22. Nuestro versículo clave es Ruth, capítulo 4, versículo 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama. Lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vemos cómo aquí se repite de manera muy curiosa el número 7. Recordemos que para los hebreos el número 7 era el número perfecto. Vemos más adelante también cómo nuestro Señor Jesucristo lo utiliza cuando le contesta a nuestros apóstoles que debe de perdonar 70 veces 7. Entonces era el número perfecto, por eso esta mención. Y es una manera de engrandecer a Ruth al decir que tiene más valor que 7 hijos, porque recordemos que en aquel entonces el hombre tenía más valía por ese motivo, porque era el único al que le era permitido el manejar y trabajar la tierra. Nuestra verdad central es: los eventos que hicieron posible que Ruth fuera redimida por vos ilustran que las personas que actúan de acuerdo con la voluntad de Dios gozan de la bendición de Él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir viendo conforme transcurre este capítulo, hermanos, cómo debemos de ser nosotros, debemos de pedirle a Dios ser medios para que se haga su voluntad. Recordemos que nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios para poder ver más adelante, para poder ver todo lo que va a pasar. Y quizá nosotros vamos a morir antes de que podamos ver los resultados de la obra de Dios a través de nosotros, hermanos. Muchas veces no comprendemos por qué suceden algunas cosas, pero Dios en su inmensa sabiduría nos utiliza para bien de alguien más. Recordemos que para los hijos de Dios todo es para bien. Nuestros métodos de aprendizaje de esta clase es que el alumno demuestre su conocimiento de los eventos que hicieron posible que Ruth fuera redimida por vos y su actitud de vivir y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. El bosquejo del estudio es los consejos de Noemí, Ruth 3, versículos 3 y 4.
El segundo punto va a ser Ruth conquista el corazón de Booz. Es Ruth 3, versículo 10 al 13. Booz hace los arreglos de la redención. La vamos a ver en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Y un hijo le ha nacido a Noemí, capítulo 4, versículos 13 al 16. Los consejos de Noemí. Vemos cómo en el versículo 3 y 4 del capítulo 3, Ruth recibe un consejo por parte de Noemí, su suegra. Le dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar en donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Es algo muy interesante, hermanos. Esto no era algo normal, no era algo tradicional, era algo muy arriesgado lo que le estaba sugiriendo a Noemí a Ruth. Obviamente aquí no le está diciendo que vaya a seducir a Booz, ni mucho menos, pero el hecho de que una mujer sola visitara a un hombre solo, incluso en la actualidad, pues no está bien visto. Es algo muy delicado, y más en aquellos tiempos cuando recordemos que las leyes eran muy duras en cuanto a ciertas cosas. El hecho de que se trasladara en la noche por los campos oscuros era un peligro incluso para Ruth. Le pudieron haber pasado muchas cosas, pudieron haber salido muchas cosas muy mal. Entonces era algo muy arriesgado, pero vemos cómo Dios, por su providencia, hace que todo lo que pudo haber salido mal salga bien. Con esto no queremos decir que vamos a ir por la vida de manera alocada, haciendo las cosas de una manera equivocada, esperando que Dios las corrija. Pero vemos cómo Dios, en su omnisciencia, Él permitió que esto saliera bien, a pesar de que todo apuntaba a un desastre muy grande. Vemos que posiblemente Ruth se seguía vistiendo con su ropa de silicio, con su ropa de viuda, y por eso Noemí le dice que se bañe, que se unja, que se vista, no solamente como algo de higiene, sino para que Booz viera que estaba dejando de lado la viudez. Entonces vemos como en el versículo 3 y 4, Noemí actúa como la madre de Ruth. Muerto Mahlón, Ruth no tiene obligación legal para con Noemí. Recordemos que la ley establecía que si no había un hermano o alguien que continuara la línea de sangre, no tenía ninguna obligación la nuera con la familia del difunto. Por esto Orfa regresa con sus padres. Recordemos cómo Noemí la persuade para que ella regrese a su familia, no así con Ruth. Ruth prefiere quedarse con ella por el amor que le tenía, y vamos a ver cómo gracias a esto es que sucede esta historia llena de amor, y no solamente entre estas personas que se conocen entre Ruth y Booz, sino que detrás de esto hay una historia de amor mucho más grande, hermanos, muchísimo más grande. La historia de redención de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Porque como vamos a ver más adelante, ellos son parte del linaje, de la descendencia humana de nuestro Señor Jesucristo.
La fidelidad de Ruth le gana el favor de Noemí. Noemí actúa como madre y procura buscar esposo para Ruth según la costumbre. Noemí utiliza su sabiduría y experiencia para aconsejar a Ruth. Era costumbre festejar luego de la cosecha. Era evidente para Noemí que Boaz estaba interesado en Ruth. El plan de Noemí no iba contra la voluntad de Dios. Vemos cómo Noemí confiaba en Dios y está de manifiesto esto en el hecho de que, a pesar de que muchas cosas podían haber salido mal, ella tenía fe en que Dios las iba a ayudar para que saliera de la mejor manera posible. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que podemos ver aquí en la actuación de Noemí, en la actuación de Ruth y más adelante en la actuación de Boaz. Vemos cómo, a pesar de que ellos tienen fe en que Dios va a realizar su obra, no se quedan estáticos, no están quietos, hermanos. Ellos son promotores del cambio, de la acción, de el movimiento. Vemos cómo ellos esperan la voluntad de Dios, pero no sentados, la esperan obrando para que esto suceda. Vemos cómo hay una figura aquí muy importante. Cuando llegaba la época de la parva después de la siega, recordemos que la siega era cuando cortaban la cebada y la parva la realizaban en unas mesetas altas, en unos cerros, unas montañas, a cierta hora del día, cuando el viento era fuerte. ¿Qué era lo que hacían? Que aplastaban con piedras muy grandes todo lo que segaban. Entonces, con esto comenzaban a desprender los granos de cebada de toda la hojarasca, vamos a decirlo de alguna manera. Y la forma de separarlo era que la aventaban al viento. Y el viento se llevaba lo más ligero y caía el grano que era lo más pesado y se separaba. Era un trabajo fuerte también. Y al terminar ese trabajo, los hombres se quedaban, ya que terminaba muy tarde, se quedaban en la era, que era donde guardaban el grano. Se quedaban para cuidarlo, que no lo fueran a robar, o que los animales no se lo fueran a comer. Entonces, Noemí sabía que ese día le tocaba el turno de estar en la era a Boaz y a su gente. Recordemos cómo en el capítulo 2 al comienzo se demuestra que Boaz tenía una relación muy buena con sus trabajadores por la forma en que se hablaban. Entonces, Noemí suponía de una manera correcta que Boaz iba a permanecer toda la noche con sus trabajadores y como se acostumbraba iban a cenar, iban a beber y después a dormir en la era. Le dice Noemí a Ruth que ponga mucha atención donde va a acostarse Boaz, pero que lo hiciera de una manera oculta, para que no la vieran y para que no fuera a caer entre ellos su virtud. Además de todo lo que podía haber salido mal y que no fueran a ver a los trabajadores pudiendo hablar de ella o alguien quisiera abusar de ella. Había muchas cosas que cuidar. Por eso Noemí le dice que se esconda y que se fije en dónde se va a acostar. Otro motivo era que como no había luz y si alguno ha acampado, alguno se ha quedado en el campo, en la playa o en algún lugar donde no hay luz, es una boca de lobo, es muy oscuro. Entonces era muy importante que se acostara, que se fijara dónde se iba a acostar Boaz. Vemos en el versículo 7 que dice, y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aquí no nos menciona si hubo algún contacto, si se acostó
tocándole los pies o algo. Suponemos que no, porque Boaz no se despertó. Suponemos que al destaparle los pies era para que le diera frío y se despertara, que fue lo que sucedió. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Vemos como aquí en ningún momento Ruth menciona algo que nos haga imaginar que trataba de seducirlo. Aquí vemos una propuesta matrimonial. En Ezequiel 16, versículos 7 y 8, vemos cómo se utiliza esta misma figura. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Vemos que incluso en el capítulo número 2, si lo recuerdan, Boaz le dice a Ruth que ha venido a refugiarse bajo las alas de Jehová. Literalmente quiere decir bajo el manto de Jehová. Entonces ella utiliza esta misma expresión para decirle que quiere que se case con ella, para que la proteja. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean ricos, sean pobres o ricos. Vemos cómo aquí se pone de manifiesto que Boaz era mayor que Ruth, porque le dice que no va tras los jóvenes. Y hay algo muy interesante, le dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Para con quién había tenido bondad Ruth? Obviamente para con Noemí. Recordemos cómo él alaba el hecho de que se quedó con su suegra sin tener la obligación de hacerlo. Y él ve que al hacer esto, Ruth lo hace por seguir las leyes que había estipulado Jehová por medio de Moisés a su pueblo. Vemos cómo él le dice anteriormente que todo el pueblo sabe que ella es una mujer virtuosa, una mujer recta, una mujer buena, una mujer trabajadora, y que pudiera ser un buen partido para cualquier hombre, y que cualquier hombre quizás estuviera contento de tener una mujer como Ruth, pero ella, por seguir la ley que habíamos visto del levirato, ella prefiere buscar a un pariente para lo que vamos a ver más adelante. El gesto de Ruth era una proposición de matrimonio. Al despertar Boaz, ella utiliza un modismo similar al de Ezequiel para articular su intención. Vemos ahora cómo Ruth conquista el corazón de Boaz. Recordemos la palabra que se utiliza aquí, que vimos en la lección pasada, es Gesed, que es misericordia, benignidad, amor, lealtad y gracia. Vemos cómo Ruth deja todo, deja su tierra, deja sus padres, deja todo lo que ella conoce, sus dioses, su religión, por cuidar a su suegra. Ahora lo que ella está buscando es redimir las propiedades y el nombre de su esposo muerto. Recordemos que aproximadamente Ruth vive con Mahlón alrededor de 10 años, y en estos 10 años no se embarazó. Entonces vemos también cómo la fe es muy grande en Ruth, porque ella espera poder redimir con un hombre mayor, que no sabe no se sabe aquí si había tenido hijos o no, pero se supone que no. Ella espera tener un hijo. ¿Para qué? Para poder redimir y perpetuar la heredad y el nombre de su esposo. Entonces,
vemos cómo Boaz le dice a Ruth que no se preocupe, le dice que no temas, le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí algo muy importante de hacer notar, hermanos y amigos, es que virtuosa en la forma que se utiliza en el original hebreo es la misma palabra que se utiliza para virtuosa en Proverbios 31. En la Biblia hebrea, Proverbios, más bien Ruth, no está después de Jueces. Ruth está después de Proverbios. Entonces cualquiera que leyera Proverbios, podía ver que la mujer virtuosa que se menciona es Ruth. Dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y razona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y viene una innumerable descripción de la mujer virtuosa. Entonces, es importante notar esto, que es la misma palabra que se utiliza en Ruth y en Proverbios. La virtud denota el conjunto de cualidades tales como la moralidad, la bondad, el valor que caracterizan a una persona o cosa, y por lo cual adquieren nombre, excelencia o alabanza. Es muy triste, hermanos, ver cómo la virtud es una de las cosas que se van perdiendo cada día más en hombres y en mujeres. Es muy triste ver la influencia, la adoctrinación que tienen los medios, que tiene la música, las películas, la televisión en los jóvenes y en los grandes. Vemos cómo yo en lo personal no estoy en contra de ningún género musical, pero sí de las letras. Quizá, no sé, la música clásica, por poner un ejemplo, habrá quien pueda decir que es aburrida, que no le gusta, hay gente a la que nos gusta, pero no creo que haya nadie que pueda decir que es ofensiva, porque no tiene letra. El problema con los géneros que actualmente estamos escuchando día a día y que están desgraciadamente al alcance de nuestros hijos, que nos tenemos, de los niños, de la juventud, el problema son las letras, hermanos. Lo que transmiten, lo que degradan y degeneran a la sociedad actual. Y esto es innegable. Vemos que esto se salió de control. Hace algunos años la gente se quejaba de la censura que había, de que no había libertad de expresión, que no había la garantía de poder la gente expresarse libremente, de hablar sin que nadie tapara lo que querían decir ellos. Pero vemos cómo esto hasta cierto punto era útil. Era útil porque cuando uno utiliza de una manera correcta la libertad de expresión, funciona.
El problema es que muchas veces no entendemos que el tener la razón no nos da derecho a decir lo que queramos. Podemos decir lo que sea sin ofender, sin faltar al respeto. Y no por eso tenemos menos razón. El problema es que ahorita, si yo le digo a alguien que lo que dice está mal, si le digo que la manera en que lo hace es incorrecta, estoy coartando su libertad de expresión. Y no es así. No es el derecho a hablar, porque también tengo derecho yo a no escuchar algunas cosas. Pero cuando lo hacen de una manera pública, dirigida no a un público específico, deja de ser libertad. Me salió un poco, hermanos, vamos a continuar. Ruth conquista el corazón de Boaz. Seguimos en Ruth 3:10 al 13. Recordemos la figura del Goel, que era el redentor, redimir, liberar, vengar, asumir responsabilidad del pariente. En Ruth 4:5 se resume la responsabilidad del pariente redentor, el Goel. El pariente redentor tenía la responsabilidad de preservar la integridad, vida, propiedad y nombre de familia de su pariente cercano. Recordemos en Levítico y Deuteronomio, cuando Moisés le transmite al pueblo las leyes, estipulan la forma exacta y correcta en la que se van a llevar a cabo estas leyes. La ley del Redentor, del Goel, del Levirato, decía que al morir un hombre sin dejar descendencia, era responsabilidad del hermano el casarse con la cuñada para que el primer hijo, fuera hijo del difunto. Tenía que llevar el nombre del difunto, no iba a ser hijo del hermano vivo. Por eso vemos cómo Onán se niega, no por otra cosa que no fuera el ego, que no fuera el yo, se niega a que continúe el nombre de su hermano. Vemos cómo Judá también hace lo mismo, lo vamos a ver más adelante. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta por lo que va a pasar aquí más adelante en esta interesante historia, hermanos. Boaz hace los arreglos de la redención de Ruth. Vemos aquí que esa noche no pasa nada entre Ruth y Boaz, que se comportan a la altura, que son personas íntegras, y le dice Boaz a Ruth: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Aquí vos pudo haber no tomado en cuenta esto, pudo haber no tomado en cuenta que había un pariente más cercano y haber aceptado la proposición de Ruth y casarse con ella. Él tenía un interés. Ahora, el autor nos hace ver que Boaz tenía un cierto interés en Noemí, porque acepta la proposición de cierta manera. Pero al saber que hay un pariente que tiene el derecho antes que él para redimir, es por esto que él no se acercaba con esa propuesta a Ruth. Entonces, y aquí lo hace manifiesto, que primero va a ver con el pariente si quiere redimirla, y en caso de que no, pues él la va a redimir.
Pero vemos como aquí, desde ese momento, Vos comienza a cuidarla. Vos comienza a tener cuidado de ella y de Noemí. La cuida de varias maneras. Una, le dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, yo te redimiré. Le dijo, perdón, que se quedara a dormir ahí, por lo que decíamos anteriormente. Era muy peligroso para cualquier persona y más para una mujer ir por la noche entre los campos de cebada. Peligroso porque alguien la podía atacar, algún animal, o si alguien la veía, su reputación iba a caer por los suelos. No tenía nada que sea una mujer en la noche entre un campo donde había puros hombres. Vemos que aquí a la mañana se levanta y le dice que no vaya a su suegra con las manos vacías. Recordemos cómo en el primer capítulo se queja Noemí de que ella se fue llena de Belén a Moab y regresó con las manos vacías. Entonces, vemos cómo Dios acomoda todo, y las mismas palabras que utiliza Noemí, que no creo que las haya escuchado Vos, se las dice Vos a Ruth. Le dice, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Vemos cómo empieza la obra redentora. Recordemos que en este caso Vos es un antitipo de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy lejana. Pero vemos cómo Vos, a pesar de que ellas sentían todo perdido, llega este Redentor, como llegó nuestro Señor Jesucristo a la tierra a comprarnos con el precio de su preciosa sangre. Vemos cómo comienza la línea de sangre para que se pudiera dar esto, que nuestro Señor Jesucristo se hiciera hombre y pagara el precio de nuestro pecado. Entonces le dice Vos a Ruth que se quite el manto que traía, que lo extienda, y le pone 6 medidas de cebada. 6 medidas es aproximadamente 30 kilos. 30 kilos de cebada. 30-40 kilos no era poca cosa. Era una cantidad muy grande que posiblemente para una familia eran 2 semanas de sustento. Entonces, pues es muchísimo. Vemos cómo protege su nombre, protege, le da sustento. Vemos cómo mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, él comienza a hacer lo que vemos en Efesios 5. Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos cómo todo lo que sucede a lo largo de este maravilloso libro va encaminado solamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo todo sucede para que se cumpla la profecía y nuestro Señor Jesucristo pueda venir y salvarnos. Vemos cómo Vos comienza a cuidar a Ruth. Entonces regresa Ruth a Noemí y le dice que lo que había pasado, que hay otro pariente. Y vemos ahora cómo Noemí la calma y le dice que tenga paciencia, que Vos no va a descansar hasta que arregle todo el asunto.
le dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ella sabía el interés que tenía Booz y que iba a arreglar esto. Más adelante, en el capítulo 4, vemos cómo Booz subió a la puerta y se sentó allí, y de aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Aquí entonces Booz actúa de una manera diligente, no espera más de lo razonable para actuar, lo mismo que hizo Noemí. A pesar de la gran fe que tienen en Jehová, no se quedan sentados esperando que el milagro llegue solo. Actúan, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Vemos cómo fulano estaba dispuesto a redimir, solo que consideró al entender que a la larga podría perjudicar su heredad. Recordemos que no había parientes hombres vivos de la familia de Noemí. ¿Qué pasaba con esto? Que si el fulano redimía, compraba de vuelta la tierra, que había sido de Elimelech y que ahora era de Noemí, al momento de redimirla y cuando llegara el jubileo, la tierra no se iba a regresar a nadie porque no había ningún pariente hombre. Entonces la tierra se la iba a quedar a él. Y Booz le dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Quizá Booz contaba con esto, quizá no, pero debió ser algo duro, sabiendo que ya tenía él una propuesta por parte de Ruth. Él había aceptado, pero tenían que hacerlo de manera correcta. Esto es siempre y para todo, hermanos. Tenemos que hacer las cosas apegados a la ley de los hombres y a la ley de Dios. Debemos de siempre hacer las cosas de manera correcta y justa. Él pudo haber dicho, oye, pues mira, vender una tierra está muy fea, hay que trabajar mucho, no te conviene, déjame que yo redima. Pero hubiera sido hacer trampa, hubiera sido haber engañado al pariente El pariente pues, le interesaba la tierra porque sabía que se le iba a quedar él, se le iba a quedar su familia, sus hijos, su heredad. Pero entonces, de una manera muy inteligente, Booz le dice, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Pues lo que le dijo es, nada más que viene con premio. Viene con una mujer que no es ni siquiera hebrea, es moabita, es gentil. Y tienes que restaurar el nombre del muerto. O sea, no te vas a sacar con la tierra, le tienes que dar un hijo para que el hijo sea el heredero. Entonces el pariente le dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. No es que no pudiera, ya no le convino, no quiso. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice que si queremos ganar, tenemos que perder. Y cuando buscamos ganar para nosotros, no vamos a ganar. Aquí vemos cómo incluso el nombre de fulano ni siquiera se menciona. Y Booz, que lo hacía desinteresadamente, lo hacía sabiendo que iba a invertir una cantidad de dinero X en rescatar esas tierras, no iban a ser para él, iban a ser para el heredero
que tuviera con Ruth. Y el heredero además no iba a ser su hijo, en realidad, iba a ser el hijo de Mahlón. Entonces, y vemos cómo cuando hizo esto, ganó mucho más. Al momento de perder, él ganó. ¿Por qué? Porque su nombre está asentado en la palabra de Dios, su nombre es recordado. Y además, hermanos, lo más importante, gracias a eso, es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Había, recordemos, una forma de sellar la transacción que era quitándose el zapato. En la lección anterior vimos cómo cuando el hombre se negaba a perpetuar la heredad del muerto, la mujer tenía la obligación y el derecho de ir con los ancianos y decirles que este hombre se había negado. Y le escupía en la cara y le quitaba el zapato, y era el descalzado, era una persona repudiada. Pero aquí vos le permite que le entregue el zapato, que no sea repudiado. Al entregar el zapato se llevan el trato y le dice aquí, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de nombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Entonces vemos cómo comienza aquí a mostrarse otra vez la genealogía. Después de que nace Fares, no es mencionado en la Biblia hasta este momento. Vemos como el hecho de que mencionan los nombres muchas veces no quiere decir que sean muy importantes, o por el contrario, que al no mencionarlos muchos, no sean importantes. Boz se casa con Ruth, nace Obed. Vemos como no se menciona la boda, no se menciona nada de eso. Pasa a segundo término. Aquí lo importante es hacia dónde apunta esto, y recordamos que es hacia nuestro Señor Jesucristo. Vos hace los arreglos de la redención y un hijo le ha nacido a Noemí. La redención como actitud. Noemí fue fiel a Jehová. Ruth amó a Noemí y le fue fiel. Vos redimió a Noemí y a Ruth. Jehová es fiel y el gran redentor. Promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, como podemos ver en Génesis 22:18. La fidelidad. Le ha nacido un hijo Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David y por consecuente padre de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo acaba este capítulo con la genealogía de Boz y de Ruth. Dice, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Obed significa siervo. Esto es interesante porque vemos que no fue ni Ruth, ni Boz, ni siquiera Noemí quien le puso el nombre al hijo de Ruth. Fueron las vecinas y le pusieron Obed.
Vemos cómo a través de esto Ruth entra en la línea de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, vemos cómo las promesas de Dios se cumplen desde la antigüedad hasta el momento, hermanos. Cómo Dios prometió la redención para todo el mundo, no solamente para un pueblo. Y podemos verlo a través de esto porque Ruth era moabita, Ruth era gentil, no era hebrea, y ella entró en el linaje de David, en la línea de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también cómo gracias a esto la promesa es de una manera universal para nosotros, para todos los que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro del doctor Martin Lloyd Jones, que tiene un relato muy interesante. Comenta que en el siglo XVII el rey de Inglaterra prohibió las reuniones fuera de las oficiadas por la iglesia anglicana. A pesar de esto, había muchos grupos que no coincidían con las costumbres o con lo estipulado por esta iglesia, y ellos decidían reunirse para realizar la cena del Señor, para la lectura de la Biblia, pero el rey tenía patrullas de soldados que estaban vigilando la ciudad todos los domingos por la tarde para que no se reuniera la gente. La gente, a pesar de eso, la gente que quería saber de Dios, que quería escuchar de Dios, que quería cumplir con esta encomienda de la cena del Señor, a pesar de saber que podían ser capturados o quizá muertos, se reunían. Y esta historia es sobre una mujer que iba caminando a una de estas reuniones. Y al dar vuelta a la esquina, oh sorpresa, se encuentra con una patrulla de soldados. Y pues, obviamente temió por su vida, pero a la vez no quería mentir cuando lo interrogaran. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo puede llegar a hablar con nosotros. Y al momento de que la interrogaron hacia dónde se dirigía, ella les dijo esto: un hermano mayor ha muerto. Él ha hecho grande por mí. Él ha hecho algo grande por mí y me ha dejado una herencia. Y esta tarde se va a leer su testamento y yo quiero estar presente para escucharlo. Y los soldados la dejaron que se fuera. Y ella no mintió, hermanos, porque lo que hacemos cada vez que nos reunimos de manera presencial, cada vez que nos reunimos como ahora de manera virtual, a leer, a estudiar y a escuchar la palabra del Señor, lo que hacemos, hermanos, es leer el testamento de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, el cual se hizo hombre para poder morir por nosotros, a causa de nuestro pecado, porque recordemos que Él no pecó, Él murió sin mancha, Él murió sin pecado, lo hizo solamente por amor a nosotros. Vemos cómo Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado de nuestra fe, hermanos, de decir que somos cristianos, que creemos en Él, que le seguimos. Incluso Pedro lo negó, hermanos, y Él nunca nos ha negado a nosotros. Por eso la importancia de hacer llegar este testamento, hermanos, a más personas, de salir a evangelizar, si no podemos físicamente, si no podemos hacerlo en este momento por la pandemia, sí. Utilicemos todos los medios que estén a nuestro alcance, hermanos, todas las oportunidades que tengamos
para hablar con la gente acerca de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo, de esta promesa hermosa que tenemos de parte de Él y que vemos que se cumple. Sus hijos, nosotros, si queremos llamarnos sus hijos, tenemos que demostrarlo. No es una no es un requisito el hacer muchas cosas para que la gente lo vea, hermanos. Pero nuestro testimonio es importante. Recordemos que dice Charles Spurgeon que la gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Y nosotros tenemos que, a través de nuestro testimonio, tratar de demostrar un poquito el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de tratar de demostrar la bondad y el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, y que ese puede ser extensivo a todos aquellos que le acepten como su Señor. Las aplicaciones de nuestro estudio son la virtud y sus recompensas. La predisposición de Boaz para ayudar a Ruth obedece a su propia observación de la virtuosidad de ella. La vida pura y limpia es significativa y provechosa. Los gemelos cristianos, la astucia y la sencillez. Boaz conocía el carácter avaro del primer pariente redentor y usó la astucia para ser el mismo el rescatador de Ruth. Jesús mismo nos reta que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y esto lo podemos ver en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos de ser muy inteligentes, hermanos. No podemos apartarnos del mundo y no vivir porque vivimos en él. No podemos no vivir en el mundo. Pero debemos de ser lo suficientemente astutos como serpientes para poder estar en el mundo, pero sencillos como palomas para no contaminarnos del mundo. El siguiente estudio, hermanos, es el número 43, el nacimiento y primeras tareas de Samuel. Los invito a meditar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 1a. Antes de que concluya esta clase, hermanos, quiero leerles algo que es muy importante y que, como todo, va ligado a lo que estábamos leyendo. Quiero leerles para los que no lo han escuchado, y para los que lo han leído, recordárselos. Cómo lo que vimos a través de este libro de Ruth fue la forma en la que nuestro Señor va entrelazando las cosas en la historia para que sucedan las cosas para bien de nosotros mismos. Vemos cómo Ruth tenía la libertad de poder haber dejado a Noemí a su suerte. Vemos cómo el hecho de que hagamos cosas desinteresadamente muchas veces son para nuestro propio beneficio. Y quizá no lo vamos a ver, no lo lleguemos a ver nosotros, pero de alguna u otra manera Dios hace que todo suceda para nuestro bien. Porque recordemos que todo lo que Dios hace es bueno y que todo lo que permite es necesario. Permítanme leerles en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. La definición del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Esto, hermanos, es lo que Dios siente por nosotros. Dios siente amor. Y solamente necesitamos permitir que Él entre en nuestra vida y que Él pueda derramar todo su amor sobre nosotros. Y esto se aplica también entre nosotros, hermanos. Esto es lo que tenemos que sentir por nuestras esposas, a todos mis hermanos. Esto es lo que tienen que sentir, amigos, por esa persona con la que quieran pasar el resto de su vida. Y recordemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Esto es lo que necesitamos hacer para demostrarle el amor a alguien. Esto es lo que debemos de esperar de quien nos ame. Es muy importante el saber cómo buscar a nuestra pareja para aquellos solteros. Recordemos que más adelante aquí mencionan que la belleza de una mujer insensata es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, y que pasado el tiempo la belleza se acaba y te quedas con el cerdo. Entonces, obviamente tenemos que estar con alguien que deleite nuestra pupila también, pero lo más importante es buscar a una persona que sea temerosa de Dios, una persona que ame a Dios por sobre todo, porque alguien que no ama a Dios es incapaz de amar a otra persona. Si tenemos la suerte de estar con una persona hermosa, pues es un extra. Se me acaban las palabras, hermanos. Es muy fuerte esto. De verdad, lo más grande que hay en la vida es el amor que tiene Dios por nosotros. Y tenemos de alguna u otra manera que demostrar ese amor que tenemos nosotros hacia Dios. Si tú que me estás escuchando todavía no has dado ese paso, te invito a que lo hagas. Es impresionante la forma en que cambia tu vida cuando Dios está contigo. Todo cambia para bien. Quizá a veces las pruebas son duras, son fuertes, pero no olvidemos que la meta final es grandiosa. Y el amor de Dios suple todo y cubre todo. No me queda más que decirles que Dios les ama, que no olviden eso nunca. Dios siempre está a nuestro lado. Solamente necesitamos dejar que Él actúe en nuestra vida, hermanos. Que Él tome el control de nuestras vidas. Dejarle a Él nuestras cargas, nuestros problemas, y Él va a actuar de la mejor manera para con nosotros. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana. Y que tengan una semana llena de bendiciones. Hasta luego.